Continuamos hoy, acá está con nosotros Víctor de Llenaro, así que le damos la bienvenida a Víctor, que se levantó temprano un domingo. Bueno, Víctor de Llenaro, además de todo lo que es, y lo que es todo lo que ha sido, es el vicepresidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero bueno, ya lo conocen a Víctor Llenaro. Víctor Llenaro, un dirigente de los trabajadores de hace muchísimo tiempo, desde su juventud, cuando empezó a trabajar en el Estado, delegado, toda la trayectoria como gremialista la hizo, desde ser delegado de su lugar de trabajo, ¿no? La disputa por ATE, tan importante en los años 80, ¿no? Porque en los 80 pasaron otras cosas, además de las que tienen que ver con el terrorismo de Estado, sino que fue, bueno, cómo recuperábamos, cómo íbamos para atrás, tirábamos para atrás, ¿no? Y tratábamos de desarmar lo que la dictadura había querido consolidar. En ese caso también tenía que ver con lo que algo hablamos ayer a la mañana, el tema de las burocracias sindicales, cómo habían jugado los distintos momentos de las dictaduras en Argentina. Así que bueno, además el Tano da, bueno, obviamente fundador de la CTA, tan importante en esa disputa, lo que fue en la disputa de los años 90 también, ¿no? Tan relevante ahí en la disputa por el Estado y contra las políticas neoliberales. Y además el Tano está haciendo hace bastantes años, ¿no? ¿Cuánto? Un curso de historia del movimiento obrero. Tan importante, también que lo marcábamos ayer también a la mañana, ¿no? De cómo en las memorias de la dictadura y en general cuando recuperábamos la historia reciente, la historia del movimiento obrero está ahí como, ¿no? Olvidada o en los márgenes, y la estamos recuperando porque, bueno, básicamente la historia del movimiento obrero es la historia que remite a la historia del pueblo, digamos, ¿no? De los pueblos del movimiento, así que bueno, hoy nos interesaba también recuperar eso, la historia del movimiento obrero en relación con lo que, con la dictadura militar y también las políticas de memoria, digamos, que queremos recuperar, también las tensiones, esto que hablábamos ayer, ¿no? Cuando el negacionismo dice eran todos terroristas, ponían bombas, no tenían consenso social, eran unos loquitos, jóvenes, estudiantes universitarios influidos por ideas externas que vinieron ¿no? a desorganizar la vida social y política, ¿no? A generar violencia, una violencia desmadrada sin ningún sentido. Bueno, no todas esas cuestiones, bueno, inscribir un poco y seguir pensando ese proceso de radicalización política, como ya también planteaban los compañeros, la impronta del 55 también en todo lo que va a venir, digamos, ¿no? La relación entre el 55 y el 76 también, bueno, en gran medida esa relación tiene que ver con lo que le pasa a la clase trabajadora en ese proceso. Así que, sin más, le damos la palabra al Tano, y después la idea es por ahí recorrer un poco la muestra, porque bueno, la DICBA persiguió claramente al movimiento obrero, digamos, ¿no? En esta reconfiguración de la DICBA en el año 56, cuando se implanta la doctrina de seguridad nacional en el continente. En Argentina, como también ayer contaban los compañeros, de esta cuestión de lo internacional, lo regional y lo nacional, también en la lógica represiva está esta dimensión, ¿sí? Bueno, la represión en Argentina va a tener una particularidad que se inscribe, ¿no? En la cuestión de la proscripción del peronismo después del golpe del 55. Entonces no solo buscan comunistas en el marco de la Guerra Fría, sino que también van a buscar ese obrero que viene, que es problemático, que está en la fábrica, ¿no? El de la resistencia, el que es el trotskoperonista, criptocomunista, todas las categorías que usan para decir guarda que ese tipo que está ahí también es el enemigo, digamos, ¿no? Así que bueno, sin más, el Tano. Qué lío que estoy haciendo. Sí, sí. Por ahí ponete de este lado. No, la cámara. Pero la das vuelta a la cámara. Bueno, Hacia la cámara. o voy a aquel lado. Hasta le damos vuelta a la cámara. Él es así, rebelde. Sí, sí, Contreras, de lo que sea. No, pero me paro porque así los veo. Cuando no ven las caras, sé cuando se están aburriendo, sé que cuando no entienden, entonces digo que estoy siendo macanas. Bueno, la verdad, una alegría, que a pesar de que me haya llamado para venir un domingo a la mañana, dije rápidamente sí, porque amo esta posibilidad de compartir y de reflexionar
sobre lo que es la historia de nuestra clase, ¿no? Que es tan trascendente y tan difícil. La historia la escriben los que ganan, dice la canción. Así que si no ganamos, debe haber otra historia. A veces ganamos, a veces empatamos, muchas veces perdimos, así que la publicidad de la historia es cotidiana y es viva, está viva esa historia, ¿no? Es una de las cosas que más me maravilla, ¿no? Uno mismo es tres dimensiones. Es el pasado, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestras historias, los que nos forjan, ¿no? Los que nos... Es ese presente que tenemos para vivir, pero es el futuro que nos convoca. Esas tres dimensiones están en la historia, en el colectivo. Y si en realidad a mí me costó entender que había habido un genocidio en el 76, muchos años, a pesar de haberlo sufrido. El 24 de marzo, yo era secretario general de minería, mi sector de laburo había entrado en el 76, en el 66, perdón, 10 años antes, mi viejo laburaba en minería, y entonces el padre uno lo llevaba a laburar, ¿no? Ya que vas a estudiar, entré a estudiar física, fui a laburar en el laboratorio químico, como idóneo, y me dijo, vos cállate la boca, por 6 meses, no hables, ya era bastante, ¿no? Ya había tenido problemas en el secundario, etc. Vos no hables. Digo, ¿por qué no tengo que hablar? No, por 6 meses cállate la boca. ¿Por qué 6 meses? Después entendí, a los 6 meses, yo tenía recién cumplido los 18 años, a los 6 meses pasaba a ser trabajador permanente. Una categoría increíble, que yo no sabía qué era eso. Significaba que no me podían echar, que me tenían que hacer un sumario, que me podía defender, que tenía derechos. Era una historia. Hoy, 9 de cada 10 pibes no saben, menores de 30 años, lo que es un trabajo estable. Son precarios, te han precarizado la vida. No solamente la economía, el salario, no pueden soñar. Yo cobraba 15.750 pesos, mi sueldo mínimo en el Estado. Acá debe haber laburantes en el Estado, el sueldo mínimo del Estado. Entré, con ese sueldo me pagaba el estudio, me empilchaba. Mi viejo, por suerte, decía, la guita es tuya. No necesitaba que la aportábamos a la casa. Me pagaba el estudio, me empilchaba, iba a comer 3 veces por semana afuera. Me iba de vacaciones de mochilero, pero me iba de vacaciones. Era autónomo. O sea, cuando nos precarizan el trabajo, no nos precarizan el trabajo, nos precarizan la vida, nos precarizan los sueños, nos hacen dependientes, nos disciplinan. En un país que está todo por hacerse, que no haya trabajo es una inmoralidad. En realidad trabajo sobra, lo que no hay es empleo. Lo que no hay son derechos. Eso que para mí era lo normal. Yo entré ahí, era normal. ¿Eso de dónde venía? Por eso, ¿de dónde venía? De los 10 años de felicidad. 10 años de la Argentina que fueron impresionantes. Del 45 al 55 se vivieron 10 años donde éramos una nación, donde los recursos naturales eran patrimonio del pueblo argentino, inalienable del pueblo argentino, donde había derecho a la ancianidad, derecho a la niñez, donde había derecho a los trabajadores, donde la felicidad era algo permanente, era la posibilidad, la educación pública, la salud, ¿no? Eran derechos que eran impresionantes. Y hubo un golpe, el 55, empezó a cambiar. Y el 55
fue no solamente el bombardeo de la Plaza de Mayo, sino fue que ese gran emergente que es Estados Unidos y los lacayos en nuestro país, evidentemente lo que decidieron es una política que fue cortarle la cabeza a la víbora para matar a la víbora. Entonces intervinieron, cortaron, echaron a Perón, e intervinieron la CGT, porque la clase trabajadora era la protagonista fundamental en esa época. La clase trabajadora tenía una CGT poderosa, organizaciones sindicales, la fiesta del trabajo, era las colonias de vacaciones, era todo derechos. Intervinieron la CGT y todos los gremios. Y dijeron, cortamos la cabeza, se acabó la víbora. Pero había quedado algo que no habían calculado, que fue lo más revolucionario que pasó en nuestra clase en esa década. Lo más importante, lo que sigue siendo hoy lo más importante. Y lo que hoy reprimen. En el 45 se generaron las comisiones de empresa, de delegados de empresa. Todas las empresas tenían comisiones. Entonces las comisiones eran en la organización de los trabajadores, las que discutían los derechos, pero que discutía la producción, la que había generado todas las luchas. Hay una cosa que a mí me maravilló con esto de rever la historia, ¿no? Dice, a Perón no le hacían paro. ¿Cuánto ustedes habrán escuchado eso seguramente muchas veces? Bueno, los años que mayor cantidad de paros, huelgas existieron en el país fueron del 45 al 55. Y del 45 al 50, impresionantes. Fueron los años que más se realizaron acciones de los trabajadores para pelear por sus derechos y terminamos sancionando la Constitución de 1949, la Constitución más transformadora de nuestro país, que fue liquidada con el golpe militar. La Constitución Nacional, más progresista, transformadora. Los gobiernos administran o cambian. En eso se cambió la Constitución. La volvieron a poner después. Ese movimiento, las comisiones internas fueron las que los empresarios en 1954 dijeron, esos son los responsables de que haya atraso. Quieren discutir las formas de producción, cómo se distribuye la riqueza, no sé si escuchan esas cosas, ¿no? Quieren tener los ritmos de producción, ¿a dónde va? ¿Cómo va a ser eso? Esos son el verdadero enemigo de la patria. Pero como liquidaron las cabezas, eso se generó, se mantuvo, y al poco tiempo la dictadura quiso normalizar la CGT, y aparecieron esas comisiones internas, esa clase trabajadora joven, que va a ser la que desde el 56 en adelante hasta el 75, hasta el 73, que vuelve Perón al gobierno, van a ser las que lleven la lucha más importante de la clase trabajadora en esos 18 años. Algo trascendente. Empezaron con la pelea de Lisandro de la Torre, ¿no? Un frigorífico que se había nacionalizado para controlar los precios de la carne, porque vieron cómo es ahora, sí, antes era igual, pero habían hecho en la década del 30 un frigorífico municipal para controlar los precios. Lo quisieron cerrar. Y los trabajadores dieron una gran batalla, y fue una rebelión en la capital federal. Y los diarios de la época dicen, el barrio participaba en la lucha porque había muchos jóvenes que no tienen nada que hacer, y entonces, bueno, vieron a los jóvenes, siempre lo mismo, ¿no? Y fue una lucha fundamental. A partir de ahí empezaba a enhebrarse una lucha de la clase trabajadora muy fuerte. Empezaron a discutir programas, el programa de Huerta Grande, la falda, el 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Hubo la resistencia de los trabajadores. Claro, además, eso que pasaba en la clase trabajadora porque había una producción muy importante, las empresas eran importantes. Hubo luchas históricas, se fueron volteando gobiernos antidemocráticos producto de la lucha de los trabajadores.
hay una lucha que durante 40 días, se tomaron 10.000 empresas. Miren qué lucha. El plan de lucha de la CGT en la época del 62 al 64. Se tomaron 10.000 empresas. Con una diferencia, siguieron produciendo. Qué conciencia, ¿no? Los trabajadores, no necesitábamos los patrones. Los trabajadores aprendimos que podríamos producir la misma riqueza porque el conocimiento estaba en nosotros. La conciencia estaba en marcha. Claro, estábamos influidos porque veníamos en todo el mundo, ¿no? Allá muchos dicen, bueno, era París, el 68, en París los jóvenes, ¿no? La imaginación al poder. ¿Qué pasa? Yo era joven en esa época, así que mamita quería. Pero también era acá, en el 68 fue mi primer marcha a 11, donde la CGT de los argentinos convocaba con Rodolfo Wall, con los periódicos. Era la lucha por el poder. Queríamos gobernar la Argentina. Empezamos a olfatear. Yo la verdad que muy poco. En esa época no creía en ningún dirigente sindical, para mí eran todo, estaba en otra cosa, ¿no? Claro, pero el espíritu de la época era bárbaro. Íbamos a la marcha contra la invasión de Santo Domingo, en el secundario nos metíamos, había una pelea impresionante. Yo siempre digo que admiro a los jóvenes, y es verdad lo que digo, admiro a los jóvenes. O sea, estas chicas de la Valle, nunca fui, pero siempre las sigo ahí, a los pibes que reencontraron toda esa historia, ¿no? Cómo juntaron esa historia de lo que pasó allí. Admiro a los jóvenes de hoy que creen que se puede transformar el mundo. Hoy es admirable eso. En mi época era lo normal. El que no pensaba eso, lo miraban como medio tonto, ¿no? Quien no sabía quién era Ho Chi Minh, cómo venía la revolución, el socialismo, estaba fuera del mundo. Hoy si uno dice voy a laburar, voy a presentarme para ser sindicalista y se vas a afanar, así que ¿no? Voy a ser militante político, otro currero más. Así que soñar que se puede ser protagonista y feliz es un desafío muy fuerte. Por eso es admirable los jóvenes que hoy son capaces de llevar esa trascendencia. Pero tienen esa raíz, esa clase que fue capaz de volver al gobierno. Y en el 70, se habla del cordobazo, para que tengan una idea, pero el cordobazo fue el 29 de mayo del 69. Pero el ocampazo empezó en febrero. Fue el pueblo del norte de Santa Fe, que con una columna impresionante, con los compañeros cañeros de allí, con un gran cura del tercer mundo, ¿no? El tercermundista, y con Ongaro a la cabeza vinieron caminando hacia la ciudad de Santa Fe para evitar que cierren los ingenios y los reprimieron. Y al poco tiempo en Corrientes, frente a que Onganía había cerrado los comedores estudiantiles, que era una forma de atacar a los estudiantes, muy claramente. Antes las universidades eran casi como La Plata, ¿no? Que vienen de afuera estudiando. El comedor estudiantil era muy importante para la gente de laburo. Éramos trabajadores los que íbamos a la universidad, hijos de trabajadores. La universidad fue gratuita en 1949. Antes no era gratuita. Antes tenía derecho de cátedra, pero no era gratuita. Los trabajadores entramos a partir de esos 10 años de felicidad. Y ya éramos hijos que empezábamos a recibirnos o a participar. Ese estudiantado en Corrientes encontró una solidaridad de la CGT y le permitieron hacer en el local de la CGT la olla popular contra el cierre del comedor, y se hizo el correntinazo. Los reprimieron y el correntinazo mataron a Cabral. Y Cabral fue reivindicado por todos los estudiantes, y en Rosario mataron a Bello y hubo un rosariazo.
o sea, Ocampazo, Correntinazo, Rosariazo, para terminar en el Cordobazo. Para terminar en una rebelión nacional, fundamentalmente en esos dos brazos que se iban juntando, que eran los estudiantes y los trabajadores. Esos que queríamos y que se puso como consigna, Perón vuelve, que estaba en el corazón fundamental de la mayoría de los trabajadores, como para volver a la legalidad de los 10 años de felicidad. Y se volvió con todos los quilombos, eso sí. Sí, con toda la contradicción. Yo fui a Ezeiza el día, bueno, los 2 días, pero el día que fue la columna más grande de gente que vi en mi vida. Nunca he visto una marcha más grande que esa, que fuimos a Ezeiza y fuimos y era un sueño, llegamos ahí. Yo, la verdad que íbamos pensando, yo iba soñando, me emocioné mucho subido arriba de un tronco que había allá en Ezeiza, de la cantidad de gente que eran kilómetros de gente, no, era impresionante eso. Y la verdad que yo decía, acá llega Perón, se habla para ahí, y entramos todos a caminar para la casa del gobierno, y bueno, mamita, bien, imagínense que ya había vivido un día que fue el día que más sentí lo que significa el poder. Ese día me di cuenta lo que es el poder. ¿No? Eso que parece que no está en ningún lado. No es abstracto, es la capacidad de hacer lo que uno cree que puede hacer, se debe hacer, y hacerlo. El 25 de mayo de 1973. Fue un día impresionante. Estábamos en la Plaza de Mayo, y estaba en la Casa de Gobierno asumiendo Cámpora, y al lado estaba Dorticós, presidente de Cuba, y Allende, presidente de Chile. Era un sueño, imagínense lo que habíamos peleado. Estábamos ahí. Bueno, te imaginas, se van y nunca volverán. Eso lo creíamos. Pero lo que hicimos después fue maravilloso. Salimos caminando y nos fuimos a la cárcel de Devoto. Y empezamos a gritar, abran carajo o la tiramos abajo. Porque queríamos la libertad de todos los presos, de todos los compañeros y compañeras. Lo más grande no es que nosotros gritamos, sino que se abrieron y salieron. Eso es poder. Eso es la sensación de poder. Era inmenso lo que se venía de Ezeiza. Soñábamos con eso, llegamos ahí y volvimos derrotados. Volvimos con la cabeza agalla. Volvimos en que no era fácil. El poder no se regala. Lo entendimos más tarde. Mucho más. Es más, yo entendí el genocidio recién en el 96. Viene en el 76 hasta el 96. Un genocidio, porque yo conocía en toda esa época dictaduras. Onganía, esa es la que más sufrí, por supuesto, pero las anteriores las viví como pibe, ¿no? Pero no tenía la dimensión, eran cosas duras, pero lo del genocidio lo entendí mucho tiempo después. Genocidio es un terrorismo de Estado planificado para hacer desaparecer una clase, un sector. Y tenían que hacer desaparecer a la clase trabajadora. Por eso la teoría de los 2 demonios que quieren inventar es para poner 2 ejércitos. Y ese no fue el hecho fundamental de la dictadura. La guerrilla había terminado de ser derrotada a fin de 1975. No estaba más la guerrilla como problema militar. ¿Qué era lo que había? Era la construcción de un poder de trabajadores que había empezado a olfatear la capacidad de generar su propio poder. En la CGT en 1975 se hace a fin de año un encuentro de todas las empresas autogestionadas, cogestionadas, ¿no? Yo estaba en minería y cuando sube Perón arma el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente Humano y pone ahí a minería, a el INCID, aguas, bosques, parques nacionales, ¿no? Y nosotros decíamos, este tipo nos habla del problema del ambiente, ¿no? Y nos está tratando de llevar a otro tema.
En realidad él decía, ese es el ministerio del futuro, el de los recursos. Y hizo un consejo de participación y nosotros participábamos en la conducción. Yo como secretario de minería, delegado, hacía asamblea una vez por mes. A ver, levanten la mano quien trabaja en el Estado hoy. Muy bien. Piensen lo que hacía yo como secretario general de minería, delegado, convocaba. Imagínenselo ahora en sus reparticiones. Convocaba una vez por mes a una asamblea de trabajadores, convocábamos a la jefatura, al ministro, al director, al responsable de la región, y tenía que venir a explicar cuál era el objetivo de todo nuestro laburo. Y se levantaba uno y decía, pero si usted dice esto, ¿por qué acá afanan tal cosa? No, acá pasa tal otra. Se discutía la política del organismo y se votaba en asamblea. ¿Hay alguna experiencia así hoy? Hoy la autogestión o cogestión no tiene que ver con lo que era. Imagínense hoy en la empresa Ceiba, eran Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, ¿no? Empresa eléctrica. Era autogestionada por los trabajadores. O sea, toda la empresa, la conducción la elegían los trabajadores. La asamblea que yo participé una vez, porque fui de chusma, porque en ese momento íbamos por todos lados, fue en la cancha de Boca. Cancha de Boca. Una asamblea para discutir qué se hace con la empresa. Es más, los de Luis Forza siempre fueron muy rígidos y decían que falta la asamblea, tienen que justificarla. Porque hasta le suspendían 3 meses la obra social si no justificaba. La asamblea, había que ir a la asamblea, hoy tenés que saber que ir a buscarlo a la casa los compañeros para que vengan a la asamblea. Y además eso hay que pedir que convoquen a una asamblea. Claro, bueno, eso es peor todavía. Eso es peor, en algunos lugares peor que eso. Bueno, y ahí pasó algo importante. O sea que lo más interesante, o por lo menos lo que yo quiero transmitirles hoy a ustedes, es que la razón fundamental fue, como dijo Martínez de Oz, vengo para dar vuelta como una media el poder de la Argentina. Como una media. Asumió Martínez de Oz en el 76 con esta realidad. En diciembre hubo 3.600 experiencias de autogestión y cogestión que nos reunimos en la CGT. O sea, era impresionante la capacidad de ese poder. Todavía el Estado conservaba casi el 45% del Producto Bruto dentro de la producción nacional, de la producción de nuestro país, dentro de las manos del Estado. O sea, era un poder. Llegó Martínez de Oz y hizo muchas cosas. Acá veo que tienen todos los materiales de factor gremial, ¿no? Y pueden ver. Y si buscan, la Biblia es un muy buen ejemplo de persecución porque se sigue fundamentalmente a los trabajadores, a los estudiantes, ¿no? Y a los barrios, a todos. Cuando hablo de trabajadores, yo tengo una concepción más amplia. Somos todos los que vivimos de nuestro trabajo, los que vivieron de su trabajo, o quieren vivir de su trabajo. Eso es la clase trabajadora. Martínez de Oz, en eso empezó a suspender todo. Se suspendieron los convenios colectivos, se empezaron a hacer proscripciones, no había más 9 horas, no había trabajo insalubre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hizo algo muy importante. Intervino el INDEC. El INDEC, no sé si le suena, intervino el INDEC. En esa época no había un INDEC nacional. Había un hombre desarrollista, se llamaba Carlos Noriega. Era un desarrollista, ¿no? Era un hombre que quería construir un instrumento del INDEC de estadísticas nacionales, porque él decía que sin la estadística, sin saber el diagnóstico, no se puede planificar, algo tan elemental como eso, conocer. Cuando uno no quiere, interviene en el INDEC, cuando uno no quiere saber los datos. Bueno, él intervino en el INDEC, lo hizo desaparecer.
era desarrollista, desapareció. Carlos Noriega es uno de los directores, un tipo que tenía en ese momento, no sé, era viejo para mí, tenía como 48 años, así que, claro, sí, Marquito, para nosotros era un hombre muy mayor en esa época. El INDEC era impresionante, la lucha que había. Tuvimos varios compañeros desaparecidos ahí. Y el INDEC no hace más encuestas hasta 1980, porque está obligado. El censo, cada 10 años, está obligado por el Banco Mundial a que haya censo cada 10 años. Es una obligación, si no, no te cortan los víveres. Entonces, en 1980 tiene que hacer estadística. La última estadística sobre pobreza era que en Capital y Gran Buenos Aires, donde se hacía, era del 6%. Se hace la estadística de 1980 y da 24%. La pobreza no es un designio divino, no es algo que viene de arriba, es planificado para sí ejercer, y quizás para mí el hambre y la pobreza sean la herramienta de disciplinamiento social más importante que tiene el poder. A partir de ahí, fíjense ustedes que desde 1980 en adelante, de 24 pasó a 30, 22, 28, 35, 40, nunca bajó. La pobreza, hoy tenemos una tercera parte de nuestro pueblo en permanente situación. Es la herramienta más importante de represión que tienen contra nuestro pueblo. La política económica fue una herramienta de represión. Abrir las fronteras para que viniera a destruir las industrias. La privatización de las empresas, que va a completar Menem y de la Rúa después con toda la política de Cavallo, el ministro de Economía, que en aquel momento fue capaz de estatizar la deuda externa. Cavallo sigue, y es el presidente del Banco Central, cuando está por terminar la dictadura. Martínez de Oz había endeudado a las empresas estatales, y endeudado, las empresas privadas se habían endeudado. Cuando devalúan, empieza a asumir el Estado la deuda de los privados, al considerar el valor del dólar al momento en que se habían endeudado. Se había devaluado, entonces los tipos dicen, yo no puedo pagar, entonces lo paga el Estado, lo pagamos todos a lo que es las empresas que se enriquecieron. La economía era una herramienta de represión. Había una propaganda muy famosa, no sé si estará acá, pero no era la época de la viva esa, pero seguramente la vieron. Era una propaganda que ponían una silla, y, ¿sí la vieron? Sí, la ponía mucho mejor y la acá se rompe, ¿viste? Se rompía por todos lados. No, pero la afuera, ¿viste? ¡Epa! Las importaciones, fue así. También pasó, ese mismo Cavallo es el que va a hacer la década de la entrega más importante, que no solamente es económica, es política, porque piensen que ahí se gestó una de las cosas más importantes, que fue la desestructuración de la educación pública, la Ley Federal de Educación, desarticular la estructura del Estado en la educación. El pueblo hoy, la mayoría de los pibes no terminan el secundario. Y no tenemos una de las herramientas fundamentales para la sociedad del conocimiento que tenemos que disputar. Entonces, hay una planificación sistemática que necesitó un genocidio. ¿Por qué? Porque en un momento dijeron, con este pueblo no se puede. Habían cortado la cabeza, no se había muerto la víbora, renació desde los rincones, y en 1976 no hicieron lo del 55, y por algo dijo ella eso, no todos somos igual. En el 76 ya no le cortaron la cabeza a todos los dirigentes y dejaron que esas comisiones sobrevivan. No, la represión fue a las comisiones internas. A mí, por supuesto, me echaron inmediatamente del laburo, ¿no? Estoy acá de casualidad, y la verdad que, como muchos de
los que militábamos ahí. Uno no sabe por qué está o por qué no está, ¿no? Yo sí sé que ese 24 de marzo escribí como secretario general de mi junta interna, estábamos todos asustados, hicimos una reunión y puse en el pizarrón donde se fichaba, me recordé, puse compañeros, la única legalidad que nosotros reconocemos es la legitimidad que emana del voto de nuestros compañeros. Por lo tanto, vamos a seguir siendo sus representantes hasta que ustedes opinen lo contrario. Ante cualquier atropello de la patronal o cualquier situación, dirigirse a los delegados. Y firmé. Bueno, me tiraron la foto de ese día cuando estaba escribiendo eso con mis compañeros, obviamente. Eso era clave. Nosotros creíamos en que era eso. La legalidad es la legitimidad de nuestros compañeros. Y ahí esa dictadura no intervino a todos los sindicatos, a la mayoría los dejó. Sí metió preso a unos cuantos, y sí desapareció compañeros como Jorge Di Pasquale de Farmacia, a alguien que había sido secretario general de UTA y del Cordobazo como Atilio López, le pegó 132 tiros para demostrar, había sido vicegobernador de Córdoba, ¿cómo podía hacer eso? A Santillán, a tantos que hubo, y a los que va a pasar después. Va a haber una represión selectiva importante, pero la mayoría de los delegados, activistas, el 67% de los desaparecidos son delegados o activistas del movimiento de los trabajadores. Ahí pegó, a las comisiones internas, ahí está. Por eso la democracia es lo más importante. Y por eso esos dirigentes sindicales, que hoy, algunos de esos todavía están. Miren, uno de los que cuando se hace el juicio contra la Junta Militar, que va a declarar Estriaca y Baldassini, que dicen que no les consta que hay desaparecidos en la Argentina. Baldassini hoy sigue siendo secretario general del sindicato de Correo. Sigue siendo secretario general. Bueno, Cavalieri va a ser secretario general. O sea, una parte de los dirigentes sindicales, esos que no convocan a asamblea, ya no son los burócratas que peleábamos nosotros, hoy son dirigentes empresarios. Se visten como empresarios, piensan como empresarios porque se transformaron en empresarios. Otros, las comisiones internas, los delegados, los activistas, los que peleamos, seguimos siendo ilegales. Por eso hoy, por ejemplo, no hay libertad y democracia sindical en la Argentina. A pesar de que la ley dice que uno puede hacer el sindicato que quiera, pero uno hace el sindicato y no te lo reconocen, no te dan la legalidad. Eso es producto, por ejemplo, de que nosotros hayamos formado la Central de los Trabajadores. Nos fuimos de la CGT, renunciamos a todo y empezamos a construir un sindicalismo diferente. Ahora, la ilegalidad que lo somete el sistema. Y una de las cosas que sí yo con orgullo les digo a todos es que uno aprendió de que ser dirigente sindical se puede ser ilegal, pero no clandestino. Es ilegal porque el gobierno o la patronal no te reconoce, pero no se puede ser clandestino porque te tienen que conocer tus compañeros. Ahí está el verdadero poder. Entonces, esa clase trabajadora es la que empezó a resistir en el 76, o desapareció. Hacer huelgas en el 76 era difícil. Los telefónicos hicieron una huelga histórica donde entraban y llevaban a todos los que estaban parando. Era la defensa de las horas. Si ustedes miran toda la lucha del 76, van a ser todos los gremios estatales. Por ahí se conocen a Smith, de Luz y Fuerza, estaban los compañeros, ¿no? De Luz y Fuerza, porque le cortaron el convenio. Había una compañera de Rosario, ¿no? Ahí el puerto de Rosario se paró con los compañeros de Luz y Fuerza, de ATE, ¿no? De Dragado y Balizamiento, eran estatales. En esto de la ilegalidad, perdón, Rosario, ATE como sindicato, no tenemos representantes
representatividad legal. Claro. Estamos, En la intendencia. tenemos que seguir negociando de los contratos. Sí, porque bueno, así es. O sea, pero en aquel momento fue la huelga de Rosario, 76. 76 van a ser las primeras huelgas sectoriales. 77 continúa. Recién ahí empezamos a entender los desaparecidos. Nosotros creíamos que se los llevaban, pero no eran desaparecidos. Lo entendimos en el 78 y lo denunciamos. Y en el 79 fue la primera huelga que hubo nacional con la CGT de Brasil, con Ubaldini, y empezamos. Yo en ese momento era las agrupaciones gremiales peronistas, estábamos fuera del trabajo, pero seguíamos peleando. A un dirigente sindical no lo eligen solamente para las buenas, lo eligen y fundamentalmente para las malas. Entonces hay que seguir siendo, aunque el patrón no te reconozca. Y fuimos. En el 81 hicimos San Cayetano, en el 82 el 30 de marzo del 82, que fue la rebelión más grande que hicimos, y fuimos a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país, y donde ahí yo sentí que terminó la dictadura. Después las Malvinas, lo que hizo fue producir la derrota Malvinas, fue la huida de los militares, pero la derrota ya venía por la lucha de la clase trabajadora. Nuestro pueblo y la clase trabajadora fue capaz de juntarse como se juntó esa noche del 30 de marzo del 82. Lo cuenta Norita. Norita Cortiña dice que esa noche tenía duda porque estaba, si se ponía el pañuelo o no, cuando entraba a ir a buscar a los compañeros que estaban detenidos. Calculamos 3.500, 4.000 compañeros que nos detuvieron esa noche. Y Nora entra con el pañuelo y todos empezaron a gritar, estaba llena la comisaría de la capital, madre de la plaza, el pueblo las abraza, ¿no? Y fue una emoción muy grande. Nos dimos y nos encontramos. No es fácil, ese encuentro de los derechos humanos y la clase y los dirigentes de la clase trabajadora. Hay mucho prejuicio. Yo militaba en los dos. Yo fui uno de los que tuve esa suerte, ¿no? Porque el trabajo por los compañeros fue fuerte y el movimiento sindical. Pero esto lo comento acá en medio reservado. Cuando iba a la CGT, a las agrupaciones gremiales peronistas que yo, ¿viste? Me decía, imaginá, andaba con las madres, andaba con Pérez Esquivel, andaba con todo eso, ahí vienen los zurdos, ¿viste? Así. Ahora también es cierto que los derechos humanos a veces nos veían entrar y decían, bueno, ahí vienen los fachos, ¿viste? Eso es así, claro. Porque el antagonismo de pobres contra pobres en política también existe de otra manera. La desunión. El enemigo es terror y división del campo popular. Son las dos herramientas que va a aplicar a lo largo de toda la historia. Terror y división del campo popular. La única posibilidad es solidaridad y unidad para transformar de una manera distinta. Claro, es un proceso. Por eso ese día pudimos encontrarnos esos dos brazos. Es más, nosotros cuando gana Adolfo Pérez Esquivel el premio Nobel, pudimos juntar a Ubaldini en 1980 con Pérez Esquivel como una demostración de que estábamos juntos. No era fácil, no lo pudimos hacer en la CGT, lo tuvimos que hacer en un sindicato, el sindicato de camioneros. Igual lo hicimos, como una demostración. Eso cuesta, nos dividen, nos fracturan, tratan de que nos peleemos. Sí, ese es uno de los objetivos. Creo que la recuperación de las instituciones de la Constitución, no democracia, para mí. La democracia es una palabra demasiado grande. Es un proceso, no es una forma de gobierno. Hay una confusión en eso. La democracia es un proceso de democratización, no es una forma de gobierno. Sí es constitucional a partir del 83. Estamos en un proceso, habrá que avanzar. Cuanto más democrático, mejor. Alguna forma avanzamos, en otras no. En ese proceso aprendimos. Tardamos 20 años, por lo menos yo, en entender que era un genocidio. Fue a los 20 años cuando hicimos la marcha, esa de memoria, verdad y justicia,
y un domingo explotó la Plaza de Mayo desde el sábado a la noche con las bandas de rock y fuimos capaces de llenar esa plaza y despertó la posibilidad de que los españoles abrieran el juicio por el genocidio y que abrió todas nuestras cabezas, porque acá teníamos las leyes de obediencia debida de punto final y hasta el indulto de Menem. Y parecía que se había acabado. Y es nuestro pueblo, los trabajadores, los estudiantes, los distintos sectores, fuimos capaces de generar con esa juventud impresionante. Nacía hijos en ese 20 aniversario, que es lo que iba a generar esa plaza tan importante de memoria, verdad y justicia, que abrió el juicio y pudimos ir a declarar. Yo tuve el privilegio de ir a declarar como secretario general de una central para explicar cuántos y por qué había pasado. Y llevamos una delegación impresionante a ese juicio, ya no solo los compañeros que habían sufrido la tortura, que habían estado desaparecidos y que son los verdaderos héroes. Si hoy no hay impunidad y hay todavía presos, es por los sobrevivientes. Esos son los verdaderos héroes. Todos peleamos, el pueblo argentino peleó, las madres, las abuelas, todos peleamos, pero esos sobrevivientes son héroes. Sobrevivieron por algo será cuando se lo llevaron. Y sobrevivieron por algo será cuando quedaron vivos. Y durante décadas se morfaron y tragaron y conservaron la memoria para ir a vomitar delante de los tribunales y decir fuiste vos, porque no hay juicio por genocidio. En la Argentina hay juicios penales, no por genocidio. Esos son verdaderos héroes, la verdad. Así que, no sé, yo quería contarles esto. Me dijeron hay que contar lo de la clase trabajadora, pero lo que sí quiero decir es que hasta que me demuestren lo contrario. A ver, ¿cuántos viven de su trabajo acá? Levanten la mano. Muy bien. Somos privilegiados. ¿Los otros no tienen trabajo o son patrones? Bueno, compañeras y compañeros, el golpe genocida tuvo que ver con esto, con acabar con la posibilidad de la organización y la conciencia que sí teníamos y que yo sigo cada vez más convencido, por lo menos hasta que me demuestren lo contrario, que los únicos que generamos la riqueza con nuestra cabeza, con nuestro lomo, con nuestro esfuerzo, somos las trabajadoras y trabajadores. Y si la generamos, tenemos derecho a discutir qué se hace con ella. Gracias.